Más que nada, pues, como ya saben, el curso, por lo menos en esta segunda parte del, del, del ciclo, tiene que ver con análisis en frecuencia, ¿sí? Y también le dan mucho énfasis a la parte de circuitos trifásicos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos problemitas que tienen que ver con eso. Y bueno, como siempre, les invito, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que haya por ahí, me la hacen saber ya sea por el micrófono o por el chat, y ahí vamos absolviendo todo lo que sea necesario. Entonces, vamos a empezar con esto. A ver, tenemos esta primera pregunta que nos dice lo siguiente. Se tiene un sistema que contiene un conjunto de motores asíncronos que consumen un total de 70 kilovolt ampere con un factor de potencia de 0,5 en atraso. Este sistema es alimentado por el secundario de un transformador de 100 kilovolt ampere, 380 voltios a 60 Hz. Se solicita que se compense el factor de potencia con el factor de aprovechamiento de potencia entregado por el transformador. Para conseguir esto se colocan cargas resistivas en paralelo con el sistema de motores asíncronos. La parte A dice, ¿cuánta potencia activa deberán consumir estas cargas resistivas para no sobrepasar la capacidad del transformador? Y B, ¿cuál será la, la FP resultante para este caso, ¿no? O sea, el factor de potencia. Bien, entonces ahí tenemos que realizar un esquema. Siempre es bueno hacer un esquema del circuito que nosotros tenemos para saber más o menos en dónde estamos situados, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestro generador de 100 kilovolt ampere, 380 voltios, y en este caso tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto de aquí va a estar alimentando a lo que serían los motores asíncronos, ¿no? Entonces estos motores asíncronos dicen que consumen de estos 100 kilovolt ampere 70. Y además nos dan el factor de potencia en atraso, ¿no? Entonces, evidentemente de los 70 yo quiero consumir los 100, ¿no? Me falta 30 kilovolt ampere para yo poder terminar de consumir, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Debería agregar cargas, en este caso resistivas, que van a ser paralelas a los motores asíncronos, ¿no? Entonces, agregamos esto al esquema. Estas van a ser cargas resistivas. Si se dan cuenta, es un esquema bastante chiquito, bastante burdo, ¿no? O sea, motores asíncronos, una bolita con una M. Las resistivas, la resistencia representativa de todo. ¿Sí? Nada más, ese vendría a ser el esquema. Con eso estamos trabajando. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que nosotros tenemos que ver la forma de aprovechar todos estos 100 kilovolt ampere, la cantidad total, ¿no es cierto? Los motores asíncronos, en este caso, te dicen que tienen un factor de potencia de 0,5 en atraso. Quiere decir eso que va a haber una potencia activa y una potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, todo eso va a constituir en total 70 kilovolt ampere. Si el transformador, o perdón, este sistema, si el transformador me tiene en total que aportar 100 kilovolt ampere, lo que yo voy a establecer es un límite de consumo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a establecer un límite de consumo. En este caso, si nosotros estamos trabajando con fasores, o sea, estamos trabajando con vectores, se supone de que esos vectores tienen un origen, ¿no? Entonces, si yo quiero restringir el módulo de un vector, lo que debo trazar es una circunferencia. Una circunferencia en este caso que vamos a decir que tiene radio 100. Radio 100 kilovolt ampere. Sí, eso es lo máximo que yo puedo consumir. Acá está mi origen y vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Vamos a plantear en primer lugar el fasor correspondiente a la potencia de los motores asíncronos. Dice que de los motores asíncronos,
Se tienen dos datos, 70 kilovolt ampere, que vendría a ser la potencia aparente, y el factor de potencia, que en este caso es 0,5 en atraso. Entonces, diríamos que el coseno del ángulo que forma el fasor de potencia es 0,5. Entonces el ángulo lo sacan al toque, ¿verdad? Sería 60, ¿no? Y ya está. Entonces ese vendría a ser el ángulo y el módulo. Vamos a colocarlo por aquí. 70 kilovolt ampere con su ángulo de 60. Eso es lo que le corresponde a los motores. Como pueden observar, este esquema nos permite darnos cuenta que aún nos falta todavía bastante para poder alcanzar los 100 kilovolt ampere y aprovechar el máximo de potencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este caso? Lo que necesitamos hacer es añadir estas cargas resistivas que van a terminar de consumir la potencia. Estas cargas resistivas no tienen ninguna parte de potencia reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que en el eje vertical no van a tener módulo, no van a tener componente vertical, solamente van a tener componente horizontal, no que correspondería a la parte real. Entonces, de añadido, nosotros le vamos a agregar esto de aquí, que vendría a ser el fasor correspondiente a la potencia de las cargas resistivas, ¿no? Insisto, las cargas resistivas consumen potencia activa y esto obviamente va a ser horizontal. Pero bicho, ¿hasta dónde extiendo este fasor? Obviamente lo extiendo hasta que llegue a la circunferencia, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo estoy colocando unas cargas resistivas que, no sé, me exigen, por ejemplo, 110 kilovolt ampere? El transformador se muere, ¿no? Y esto ya es a nivel de papel, porque más adelante cuando hagan proyectos esto sí cuesta caro, ¿ok? Así que es muy importante que desde ya lo sepan calcular. Entonces, evidentemente esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que se consuma todo, pero sin sobresaturar. Entonces, este de acá, lo borré. Este de acá vendría a ser el extra que tenemos que añadir. Vamos a colocarle una potencia P que evidentemente no va a ser 30, ¿no? Ustedes saben que 30 en todo caso sería esto. Esto no se sabe cuánto es, así que tenemos que hallarlo con geometría, ¿no? Lo que sí se sabe es que la distancia desde el origen hasta este punto vendría a ser 100 kilovolt ampere. Eso sí se conoce, porque es el radio de la circunferencia. Muy bien, entonces, ustedes saben perfectamente, esto ya es, como les digo, geometría, ¿no? Si acá es 60, ¿cuánto va a ser acá? 120, ¿no? Y por paralelas. 60 vendría a ser el suplementario, 120. ¿Ya está? ¿Qué conviene aplicar aquí? Conviene aplicar su respectiva ley de cosenos, ¿no? Y con eso obtendríamos la potencia P. La potencia P que van a consumir estas cargas resistivas con el fin de no sobrepasar la capacidad del transformador. Hasta este punto, chicos, ¿se entendió todo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro el esquema que se ha trazado por aquí? Todo bien, ¿no? Ya. Vamos a plantear la ley de cosenos. Tengo 100 kilovolt ampere al cuadrado, va a ser igual a 70 al cuadrado, más la potencia de las cargas resistivas al cuadrado, menos 2 por 70 por P por el coseno de 120. Bien, entonces con eso tendríamos el valor de P. P en este caso es 44,529 kilowatts. O también lo pueden colocar como kilovolt ampere, no habría ningún problema. Sí, entonces ese vendría a ser
la respuesta a nivel de cálculos, ¿no? Vamos a colocarlo en recuadro naranja. En un ratito, ¿ah? En un ratito logramos obtener 4 puntos. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Entonces, solamente era plantear circunferencia. La circunferencia era la clave. Como les digo, la circunferencia era la clave. Esto a nivel de fasores se resuelve a la perfección. Y la parte B, ¿cuál será el factor de potencia resultante para este caso? Bueno, ya nosotros tenemos lo que vendría a ser el módulo. Entonces, el módulo de la potencia total es 100 kilovolt ampere. Esto va a tener su parte eh, reactiva y su parte activa, ¿no? A ver, vamos a colocar por aquí. Bueno, tendríamos por acá esta parte, sería esta altura, ¿no? 70 seno de 60. 70 seno de 60, ¿verdad? Y luego tendríamos por acá 70 coseno de 60. Y por aquí tendríamos la parte que hemos añadido de la resistencia, ¿no? Es 44,529. Listo. Entonces ahí tenemos que hacer la definición. Bueno, a ver, para que más o menos quede ahí separado, esta es la parte A y esta sería la parte B. Para la parte B, el fasor de potencia total, que vamos a llamarle, no sé, S, por así decirlo, vendría a ser ¿qué cosa? La parte real es 44,529 más 70 coseno de 60, ¿no? Sería 70 coseno de 60 más 44,529. 79,529. Más la parte imaginaria, que sería 70 seno de 60. 60,622. Esto es J, kilovolt ampere. ¿Sí, no? Sí. Ok. A partir de esto, nosotros tenemos que plantear el ángulo nuevo que se está formando, ¿no? Sí, este es el ángulo nuevo que se está formando ahí. Entonces, el alfa va a ser arco tangente de 60,622 entre 79,529. Ahí vamos a obtener un resultado, ¿no? Vamos a colocar shift tangente 60,622 entre 79,529. Ya. Sale 37,32. 37,32. Listo. Este es el ángulo alfa que se está formando en este pasor. Bueno, vamos a ponerle alfa, que le puse dos letras diferentes. Ya está. Este es el ángulo. Pero ojo que esa no es la respuesta. La respuesta del factor de potencia, y bueno, vamos a tener que colocarlo por acá. Vamos a hallar el factor de potencia, el nuevo factor de potencia. Sería el coseno de 37,32. Sale 0,795.
Listo. Entonces con eso ya está esta pregunta de aquí. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Principalmente porque nos permite darnos cuenta de que la potencia en realidad vendría a ser como un radiovector, ¿no? Que está abarcando todo como una circunferencia, la potencia límite, porque hay parte activa y parte reactiva, ¿no? Entonces, ya está, eso vendría a ser lo que corresponde a este ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, supongo que todo está bien. Vamos a ver otro ejercicio que tengo por acá. Para el circuito de la siguiente figura, la caída de tensión de la resistencia R2 está desfasada a 90 grados respecto de la tensión de la fuente, la cual es 90 voltios. Bien, acá tenemos una tensión de 90 voltios. ¿Y qué es lo que piden en la parte A? Dibujar el diagrama fasorial completo de tensiones y corrientes. Tome como referencia la tensión de la resistencia R2, esta resistencia de aquí. Esta va a ser la referencia. Quiere decir la referencia que va a tener fase 0 grados. Y eso va a ser la, ¿cómo se llama? La referencia para comenzar a dibujar el diagrama fasorial. Acuérdense que los fasores no son otra cosa que vectores, ¿ah? O sea, no se rayen pensando que son cosas extrañas, sino es algo tranquilamente manejable incluso como FUFI. Solo que los nombres cambian, ¿no? En vez de módulo es voltaje. El ángulo pasaría a ser la fase y claro, una que otra cosita hay que memorizar por ahí respecto a cuánto se desfasa, no sé, la inductancia respecto de la resistencia, si es en atrás o en adelanto, ¿no? Ese tipo de cositas, ¿no? Pero es chiquitito comparado con la simplicidad de esto. Entonces, identifiquemos, ¿no? Tenemos que graficar una, dos, tres, cuatro, cinco tensiones. Y una, dos, tres corrientes. Tres corrientes, la total y las que circulan por estas ramas. Necesitamos en total 8 fasores para que el diagrama esté completo. Entonces, la parte A va a consistir en dibujar el diagrama fasorial. Diagrama fasorial. Entonces, la referencia R2 va a ser lo primero que tenemos que dibujar. A partir de la referencia, nosotros dibujamos el resto. Bicho, y si no me dicen cuál es la referencia que yo debo tomar, pues aconsejable que sea una resistencia de la última rama. Sí, en este caso ha sido de bastante ayuda esto, pero lo recomendable siempre es que sea una resistencia de la última rama. O en todo caso, un elemento, si no hay una resistencia, un elemento de la última rama, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo lo demás. Pero debe ser de la última rama, porque van a darse cuenta que con la referencia R2 es bastante sencillo. Entonces, dibujamos por acá nuestro voltaje de, en este caso, R2. Voltaje R2. Ese es el fasor que tenemos ahí. Creo que, como ya sé cómo va a salir esto, voy a dibujarlo por acá mejor. Bien. Entonces, citas importantes que hay que tomar en cuenta. Una vez que tengo la resistencia, lo siguiente que me conviene dibujar es su corriente, ¿no? La corriente de 12 amperes. ¿Qué ocurre con la corriente de 12 amperes? Lo que ocurre es que, ¿qué relación tiene el fasor de corriente con su resistencia? Los escucho, chicos, o los leo para que interactuemos un poquito.
¿Qué va a ocurrir? La corriente va a estar atrasada, va a estar adelantada, va a estar en fase. ¿Cómo sería con la resistencia? Muy bien, exacto. Muy bien, Piero, muy bien, Paula. Sería en fase. Así es. Entonces, paso que aprovechamos un poquito en colocar teoría, ¿no? Teoría de fasores. El voltaje de una resistencia estará en fase con la corriente de la resistencia. ¿No? Ahí tienen su pequeña recetita. Claro, entonces el, el voltaje de la resistencia R2 es de 30, ¿no? ¿Y cuánto sería el módulo este? Sería 12. Entonces, como va a estar en fase, lo colocamos uno encima del otro. Para que tengan el mismo origen, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. No hay necesidad tampoco que sea escala, ¿eh? Tampoco sean rigurosos con eso. La cosa es que el dibujo calce. Muy bien. Entonces, ya tengo dos fasores de los 8 que necesito. Más, ahora yo debo plantear el que sigue de la rama, que vendría a ser el voltaje de L2. Entonces, el voltaje de L2, chicos, ¿cómo va a estar respecto a el voltaje de la resistencia? Nuevamente, estaría en fase, estaría adelantado o estaría atrasado. ¿Y cuánto? Nosotros sabemos que la resistencia, perdón, la corriente que pasa por el inductor es 12 amperes. Es la misma resistencia, ¿no? Pero en este caso tenemos también un voltaje que le corresponde al inductor. ¿Cuánto es la fase de ese inductor? ¿Estaría adelantado? ¿Estaría atrasado? El voltaje del inductor está adelantado 90 grados respecto a la corriente. Entonces, si esto de acá está en cero, entonces el voltaje del inductor va a estar a 90. Bicho, ¿y por qué lo colocas en la cabecita del otro? ¿Por qué no lo colocas acá? Porque lo que ocurre es que, como ustedes se acordarán del curso de Fundamento de Física, nosotros lo que vamos a hacer es un método gráfico para poder obtener vectores resultantes. ¿Cómo así, bicho? Bueno, sencillo, ¿no? El voltaje total de la resistencia R1, ya estamos pasando a la otra rama, ¿no? El voltaje total de la resistencia R1 se reparte en L2 y en R2. Se reparte en ambos. ¿Ok? Se reparte en ambos. Como se reparte en ambos, el voltaje de la resistencia R1 va a ser el voltaje resultante, ¿no? Entonces ahí tendríamos que aplicar un método gráfico. Cabeza-cola, con cola-cabeza, cola-cabeza. Entonces, el resultante va a ser la primera cola con la última cabeza. Ese vendría a ser la forma en la que nosotros dibujaríamos el voltaje de la resistencia R1. Voltaje de la resistencia R1, que en este caso, bueno, 30, 30, ya sabemos, ¿no? 30 raíz de 2. O sea, de paso, el ángulo también se conoce, ¿no? 45 grados. Es el resultante de estos dos voltajes de aquí. Entonces, otro tip, graficarlo, usar el método gráfico
para obtener vectores resultantes. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Está quedando claro el diagrama fasorial? Sí, todo bien, ninguna consulta. Va, listo. Sigue. La corriente de la resistencia R1, ¿no? Este fasor correspondiente a la resistencia R1, en este caso la corriente que circula por la resistencia, utilizando el primer tip, ¿no? El voltaje de la resistencia estará en fase con su corriente. Perfecto. Pero acuérdense de que esto corresponde al diagrama fasorial de las corrientes, ¿no? Claro, entonces, para que esté en fase deben ser paralelos. Entonces, acá la corriente de la resistencia R1 va a estar en fase, va a ser paralela con el voltaje, ¿no? Y para aplicar el método gráfico, vamos a comenzar este fasor de corriente aquí, en la cabeza de la corriente de 12 amperios. Hacer nuevamente el método gráfico y obtener la corriente resultante. Esto es 16,97 amperios. Listo. La resultante de estas dos corrientes va a ser la corriente que circula por el inductor L1. Entonces tendríamos por acá este fasor, que vendría a ser el IL1. Claro, esto de acá no es tan inmediato de calcular, ¿no? Necesitaríamos hacer una chance de geometría, ¿no? Sin embargo, lo que sí se conoce es el ángulo de la corriente de la resistencia R1, ¿no? Porque como son paralelos, acá conviene colocar un indicador, ¿no? Van a tener el mismo ángulo, ¿no? 45. Si acá es 45, acá es 135. Damas y caballeros, podemos aplicar ley de cosenos aquí, ¿no? Para calcular ILU. Pero eso ya sería más rato, ¿no? Todavía no. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo en total 6 fasores de los 8 que necesito. Me quedan 2. Me queda el voltaje del inductor 1 y me queda el voltaje del generador. Dice por acá, la tensión de la resistencia R2 está desfasada 90 grados respecto de la tensión de la fuente, la cual es 90 voltios. Ah, esto es un dato, ¿no? Entonces ya está. Este voltaje de 30 de la resistencia R2 va a estar, fíjense, desfasado 90 grados respecto de la tensión del generador. Entonces, esta vendría a ser la referencia del voltaje del generador. Por último, el inductor. Nosotros ya tenemos lo que vendría a ser la corriente del inductor, que tiene esta inclinación. La pregunta es, ¿cómo ubicamos el voltaje del inductor? ¿Cuál sería su orientación? Pues acá lo tenemos, ¿no? El voltaje del inductor está adelantado 90 grados respecto de la corriente. Entonces, si este inductor está orientado así, de esta manera, nosotros tendríamos que buscar una orientación, o mejor dicho, la orientación del voltaje que sea perpendicular, ¿no? Y creo que ahí estaría bien, pero el problema es que se va a ir hasta el techo, ¿no? Vamos a ver cómo arreglamos eso.
No, pues como les digo, no tiene necesariamente que ser algo, digamos, exacto, ¿no? En todo caso, lo que se debe garantizar es que el dibujo calce. Vamos a hacer algo así, ¿ya? 45 grados, acá hay 16,97 amperes. Esta es la corriente del inductor. Ya, está un poquito más inclinado. Vamos a hacerlo así. Listo, está piola. Este es el voltaje del inductor 1. Que bueno, no sabemos cuánto es, ¿no? Y acá estaría el voltaje del generador. El voltaje del generador que es 90 voltios. ¿Sí? Entonces, claro, acá hay que indicar una nota, ¿no? El voltaje del inductor 1 es perpendicular a la corriente del inductor. Y el voltaje de la resistencia R1 es paralelo con la corriente de la resistencia R1. Ya está. Entonces ahí tendríamos el diagrama fasorial completo, ¿no? Y si por ahí el dibujo no les queda muy a escala que digamos, coloquen estas notas. Sí, coloquen estas notas. Como les digo, si pueden lograr que sea a escala, bacán. Fíjense que ni yo con la regla que me hice los ángulos lo he hecho a escala, ¿no? Porque, bueno, tampoco el espacio colabora, ¿no? Así que recomiendo mucho que por ahí háganlo lo más parecido posible a lo que sería. Y si por ahí no les convence tanto, agreguen las notas, ¿no? Para que sepan quién les va a corregir, saben la teoría, ¿ya? Así que ya está, este vendría a ser el diagrama fasorial, tanto de los voltajes como de las corrientes, ¿no? Ahí está todo, absolutamente todo. Ya tendríamos el diagrama fasorial. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Todo bien? Ya, ok. Bien, ahora viene la parte B. Determinar el valor de la reactancia L1 en ohmios. Bueno, ahora sí tenemos que hacer algunos trabajos, ¿no? Tenemos que ver cómo vamos a plantear este ejercicio. Bueno, entonces vamos a empezar. Acá sería 135 voltios. Y bueno, ¿qué podríamos plantear aquí? Aquí, en primer lugar, lo que podemos plantear sería ley de cosenos, ¿no? La resistencia del inductor al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más 16,97 al cuadrado, menos 2 por 12 por 16,97 por el coseno de 135, ¿no? Haciendo los cálculos, la corriente del inductor va a salir 26,83
amperes. Eso es en módulo. Sin embargo, lo que nos falta saber es la fase que tiene, ¿no? Bueno, entonces lo que deberíamos ver es lo siguiente, ¿no? Deberíamos ver el ángulo que está formando con la horizontal, este ángulo de aquí. Y eso se soluciona con la otra ley que también ustedes conocen, la ley de senos. Entonces, este lado que es 16,97 entre el seno de teta va a ser igual a IL entre el seno de 135. Entonces, este ángulo va a salir 26,57. Bacán. Entonces ya tenemos el ángulo y ya tenemos el módulo. Perfecto, entonces la corriente IL1 va a ser igual a 26,83 con su ángulo de 26,57. Listo, ya tenemos lo que vendría a ser el primer fasor, que es este de aquí. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer para poder saber el valor de reactancia R1 es seguir avanzando con los demás vectores que tenemos, ¿no? Entonces, ya tenemos el VR1, que vendría a ser el voltaje de la resistencia R1, ¿no? Con su respectiva fase, que es 45 grados, ¿no? Porque está formando un ángulo de 45 grados. Entonces, este es el voltaje del generador, que es 90 con su fase de 90 grados, ¿no? Porque está desfasado 90 grados respecto a la referencia. Por otra parte, acá tenemos el voltaje de la resistencia R1, que es 30 raíz de 2, con su fase de 45 grados, ¿no? Así que ya tenemos esos dos y además tenemos la corriente IL1. Por lo tanto, chicos, hemos planteado ley de senos, hemos planteado ley de cosenos. ¿Cuál es la tercera ley que nos va a ayudar en esto? Ustedes la saben, de memoria. Ley de Ohm. 90 con la fase de 90, menos 30 raíz de 2 con la fase de 45, entre la corriente va a ser igual a la reactancia. ¿Ok? Va a ser igual a la reactancia. Que es diferencia de voltajes entre la corriente me da lo que vendría a ser la reactancia del inductor, ¿no? Así como diferencia de voltajes entre la corriente me da la resistencia, en este caso es la reactancia, ¿no? Porque es un elemento inductivo. Listo, así que ustedes ya saben manejar esto, ¿no? A nivel de cálculos, acá vamos a ver, vamos a pasarlo a complejo la calculadora y vamos a hacer el cálculo en vivo, ¿no? Para que puedan ver. Eh, en este caso, bueno, el ángulo está en la parte de acá. 90 menos 30 raíz de 2 con su ángulo de 45 entre 26,83 con su ángulo de 26,57.
Ya, entonces está saliendo una cosa un poquito rara por aquí. Complex, vamos a pasarlo a la forma polar. Vendría a ser 2,5 con un ángulo de 89,99. Bueno, está clarísimo de que esta reactancia va a tener de valor 2,5 con un ángulo de 90. Fíjense lo cercano que es a 90, ¿no? 89,99. Un mínimo error de decimales, ¿no? Vendría a ser 90. Perdón, el ángulo, ¿no? 90. Entonces, la reactancia va a ser 2,5 J y el valor es 2,5 ohmios, ¿no? 2,5 J ohmios. Sí, entonces esa vendría a ser la respuesta de la parte B, ¿no? Así que hay que trabajar esto siempre con números complejos, ¿sí? Y de la forma polar. Recomiendo que sea de la forma polar. A mí por lo menos se me hace sencillo porque es escribir menos. En la forma binómica hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que escribir más números, el i, más chamba, ¿no? En cambio, con la forma polar es un poco más directo. Entonces, ahí tenemos el valor de la reactancia L1 en ohmios. Entonces, un poquito ya les he mostrado cómo hacer los cálculos con la, con la calculadora, ¿no? Pero en complejo. Bien, chicos, hasta acá se está entendiendo todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Si todo se ha entendido, por favor me escriben en el chat para saber si todo se está entendiendo, si tienen alguna pregunta. Supongo que hasta acá todo bien, ¿no? No hay mayor complicación. Ok. Y la parte C, determine la reactancia total del banco de condensadores que al ser colocado en paralelo a la fuente, permitirá una corrección del factor de potencia a 0,96 en atraso. Muy bien. Bueno, ya estamos hablando de potencia, ¿no? Si estamos hablando de potencia, tenemos que calcular el fasor de potencia. Este fasor de potencia va a ser el voltaje de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente asterisco. ¿Qué es asterisco? El fasor conjugado, el número complejo conjugado. ¿Sí? Fuente, corriente. V por I, potencia. Eso ya lo conocemos todos, ¿no? Pero ahora es a nivel fasorial. Entonces, vamos a hacerlo. La corriente del inductor, lógicamente, es la corriente eh, de la fuente, ¿no? Y acá sería el voltaje de la fuente, que es 90 voltios. Entonces, vamos a ver por acá. Complex, vamos a colocarlo, sí, en la forma polar. Bien, entonces, a ver, sería 90. Y acá multiplicando por lo que vendría a ser la corriente, 26,83, pero el conjugado, ¿no? O sea, le cambiamos el signo al ángulo. Sale 24, 14, 7 con una inclinación de 63,43. 63,43.
Y la corriente, esto es fórmula, la corriente va a estar conjugada. La corriente de la fuente tiene que ir siempre en conjugada. Hacemos esto y ahora lo que vamos a plantear lo siguiente. Acá nosotros tenemos este angulito que es ¿cómo se llama? Lo que nos va a ayudar para calcular el factor de potencia actual. Solo para saber, ¿no? El factor de potencia actual. Vamos a ver cuánto es. Sería el coseno de 63,43. Bueno, el coseno de 63,43 es 0,447. Es relativamente bajo con lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos es que esté en un 0,96 de factor de potencia. Entonces, ¿qué está haciendo que el factor de potencia salga tan bajo? Pues lo que está haciendo que salga tan bajo es que la potencia aparente es muy grande comparado con la potencia activa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos bajarle el módulo a la potencia aparente. ¿Cómo le bajamos el módulo a la potencia aparente sin sacrificar la potencia activa? Tenemos que reducir la parte reactiva. La parte reactiva generalmente es lo que va a estar provocando problemas. Entonces, la parte reactiva justamente la tenemos que reducir. ¿Cómo? Si nosotros tenemos pura inductancia, nos dicen que debemos agregar un banco de condensadores. Este banco de condensadores va a generar una potencia reactiva hacia abajo, ¿no? Porque la potencia de los inductores es 90 grados, ¿no? Pero hacia arriba. En cambio, de los condensadores es hacia abajo. Y estos se van a restar porque son vectores, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Para poder graficar estos vectores me conviene también tener la potencia aparente en su forma binómica. Entonces esto, 2414.7, tenemos que trasladarlo a su forma binómica, ¿no? Sería 1080.07, 2159,68. 1080,7 y por acá vamos a tener la parte reactiva, ¿no? La parte reactiva, vamos a colocarlo de esta manera, ¿ya? La parte reactiva inicialmente es 2159,68. Pero lo que yo estoy buscando es reducirlo, ¿no? Estoy reduciendo con el banco de condensadores. Justamente este banco de condensadores va a generar este efecto por acá, un poquito más grande. Y yo me voy a quedar con lo que vendría a ser el Q restante, ¿no?
y esta va a ser la nueva potencia aparente que se va a generar, ¿no? Debido a la reducción que existe con el banco de compensadores. Bueno, lo que se sabe es que el factor de potencia prima, o sea, el nuevo, es 0,96. Y esto es el coseno del ángulo phi. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo phi? Si nosotros aplicamos arco coseno, sería 16,26. ¿No? 16,26 por acá. Listo. Entonces, ya tenemos 1080,7. Con eso podemos saber el valor de Q. La tangente de 16,26 va a ser igual a Q entre 1080,7. Con eso tendríamos el valor de Q, 315,127 volt ampere reactivo. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos saber cuánto es el QC. El QC más 315,127 va a ser igual a 2159,68, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale QC, que es 1084,364 kilovolt, perdón, volt ampere reactivo. Ahora, obviamente ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque lo que nos piden no es la potencia, lo que nos piden es la reactancia total. Entonces esto vendría a ser una respuesta parcial, no sería la respuesta total. Lo que sabemos es que esta potencia de los condensadores va a ser igual a 90 al cuadrado, que es el voltaje del generador, el voltaje de la fuente, entre la reactancia total. La reactancia total sale 4,392 ohmios. Sin embargo, si lo quieren colocar como fasor, ¿cómo sería? Sería menos J con 4,392. Negativo, ¿no? Hacia abajo, porque vendría a ser lo que corresponde a un capacitor, a un condensador. Sí, ahí están las respuestas. Sí, ahí estaría. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la respuesta a este ejercicio de acá. Sí, ya tenemos todo. Ya tenemos todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Ha quedado claro todo respecto a este problema? Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer un break hasta las 9:10 y regresamos para resolver un par de problemitas más. Asesoría, vamos a ver un par de problemitas más. Bien, esto es uno de los problemas típicos, es uno incluso de los que podrían considerarse fijas. Dice, se tiene una instalación cuya tensión de línea es U, trifásica y 60 Hz. Dicha fuente alimenta a las siguientes cargas eléctricas cuyos datos son Z1 25 ohmios con un factor de potencia de 0,5 en atraso. ¿Ok? Si es en atraso, chicos, ¿qué quiere decir? ¿Es inductivo o es capacitivo? Sería inductivo, ¿no?
Y Z2 que vale 40 ohmios con una fase de 45. La impedancia de línea es ZL 0,2 ohmios con una fase de 30. Bueno, esta aquí, ¿no? Esta que vendría a ser la impedancia de línea. La tensión de línea que llega a las cargas es de 220 voltios y se pide calcular lo siguiente. Las corrientes de línea fasoriales de la fuente, las tensiones de línea fasoriales entregadas por la fuente, y C, determine la potencia reactiva del banco de condensadores que se debe colocar en paralelo a la fuente trifásica para que todo el sistema tenga un factor de potencia unitario. Muy bien. Para empezar, el dato que nos dan aquí es de la tensión entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que conviene hacer en este tipo de circuitos trifásicos? Obviamente no vamos a trabajar el circuito así, se va a complicar un montón. Lo que hay que apuntar siempre en este tipo de cosas para aligerar el trabajo sería buscar transformar esto a un circuito monofásico equivalente. ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, lo que nos permite hacer este tipo de transformaciones, lo que nos permite hacer la transformación al circuito monofásico equivalente, es la conexión estrella, ¿ok? ¿Y por qué la conexión estrella? Porque el neutro, que vendría a ser este puntito de acá al medio de los generadores y de las impedancias, siempre van a tener el mismo potencial. El neutro siempre tiene el mismo potencial, por lo tanto es como una conexión entre comillas, porque en realidad es una conexión virtual, pero tienen el mismo potencial, ¿no? Eso se llama cargas balanceadas. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Pues lo que deberíamos hacer es transformar todo este circuito trifásico a que todos los componentes, o sea, el generador y las cargas tengan conexión estrella. ¿Quién la está malogrando? Este de acá. Este la está malogrando, porque está en conexión delta, conexión triángulo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una pequeña chamba, ¿no? Z1 es lo que va a estar generando chamba por ahora. Z1 tiene un factor de potencia de 0,5 en atraso. Entonces el coseno del ángulo es 0,5. A ciegas sabemos que esto es 60 grados. Ya, entonces el fasor Z1 es 25 con un ángulo de 60. ¿Qué más? Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ver cuánto sería el Z1 equivalente en estrella, ¿no? Porque tenemos que hacer la transformación de delta a estrella, porque esto es de delta. Se debe pasar a estrella. Entonces el Z1, esto vamos a colocarlo en delta. El Z1 en estrella vendría a ser el Z1 en delta dividido entre 3. Esta es la fórmula que nos va a permitir pasar de delta a estrella.
Entonces, dividiendo esto sería 8,333 con su ángulo de 60. Lo que va a cambiar es el módulo. Sí, lo que va a cambiar es el módulo. Sería 8,333. Listo. Entonces, este señor, vamos a transformarlo, ¿no? Ahora sería algo así. Sería así, ¿no? Ah, miren, ha calzado perfecto. Ah, y ya está. Listo, ya quedó. Ese vendría a ser el nuevo circuito eh, trifásico, ¿no? Pero obviamente con las cargas en estrella. Una vez que hemos hecho esta transformación, ahora tenemos que plantear el circuito monofásico equivalente. Entonces, cuando ustedes tienen circuitos trifásicos, lo que van a tener es una secuencia. Esta secuencia, pues, usualmente ustedes lo ven como RST, ¿no? Es lo que vendría a ser la nomenclatura que se da en la industria, RST. Entonces, teniendo esto, lo que se debe escoger es una referencia. Se debe definir una referencia para poder comenzar todos los cálculos. Porque como se dan cuenta, este 220 no tiene fase, solo nos dan el módulo. Así que se escoge como referencia. Aquí ustedes pueden escoger el que ustedes deseen. Lo que yo aconsejo es que definan el RS como su referencia. El voltaje RS va a ser 220, 0. Justito nos están dando esta representación entre R y S, ¿no? Así que el voltaje entre las líneas R y S va a ser 220. Ahora, como ustedes saben, lo que va a generar el circuito monofásico equivalente es que todos estén unidos a través del neutro. Entonces vamos a utilizar el circuito monofásico equivalente entre la línea R y el neutro. En primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos el generador. Luego vamos a tener la impedancia de línea. Luego vamos a tener esta impedancia de fase, ¿no? La impedancia de fase Z1. Y luego vamos a tener la impedancia de fase Z2. Z2 es 40 con una inclinación de 45. Y el otro es 8,333 con una inclinación de 60, ¿no? Y acá 0,2 con una inclinación de 30. Bacán. Y acá tenemos el generador. Pregunta para todos, a ver si esta pregunta me la captan. ¿Aquí qué colocamos? ¿Colocaríamos VRS? ¿Qué deberíamos colocar? Acuérdense de que esta línea es R y esta línea es el neutro.
Entonces acá nosotros, fíjense, tenemos una definición, hemos definido el voltaje RS. Entonces, ¿cómo diablos pasamos de RS a RN? Es el tema, ¿no? Pero para ello, ustedes disponen de la fórmula, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente forma. El VRN va a ser igual a ¿quién? Al VRS entre raíz de 3 con una inclinación de 30. Se divide entre este fasor, raíz de 3 con una inclinación de 30. Con ello, ustedes van a tener 127 con una inclinación de menos 30, ¿no? Entonces, colocaríamos así. 127 con una inclinación de menos 30. ¿Estaría bien esto de acá, chicos? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos estarían de acuerdo en colocarlo aquí? Pues obviamente no, está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque nosotros hemos calculado el voltaje que están recibiendo las cargas. No estamos calculando el voltaje de la fuente. Entonces, en realidad, este fasor debería ir aquí. Este fasor debería ir aquí, ¿no? Entonces, como va en la parte de acá, nosotros nos estaría quedando como incógnita el voltaje de la fuente, ¿no? Creo que eso lo piden en uno de los ítems. Así que ya deberíamos tener presente ese detalle, ¿no? Siempre que nos den esto es de las cargas. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, piden en la parte A, piden las corrientes de línea fasoriales, las corrientes de línea, ¿ok? En las corrientes de línea. Entonces, esta es la línea R, ¿no? Por acá va a estar circulando una corriente IR, que vendría a ser la corriente de línea R. Y acá tenemos lo que vendría a ser el fasor de voltaje, y aquí tenemos estas dos corrientes que son I1 con I2. Ley de Kirchhoff dice lo siguiente, ¿no? La resistencia, perdón, la corriente IR va a ser igual a la suma de I1 más I2. Eso es obvio, ¿no? Siendo ley de corrientes acá. ¿Y cómo se calculan las corrientes I1 e I2? Con ley de Ohm. Porque ya tenemos el voltaje que están recibiendo ambas impedancias. Entonces sería 127 con inclinación de menos 30 entre esta impedancia. Eso nos daría la corriente I1 más 127 con inclinación de menos 30, que vendría a ser el voltaje entre la impedancia, que es 40 con ángulo de 45. Bien, hacen esos cálculos, todo eso lo meten a su calculadora y el resultado es 18,33 con 87,43 de inclinación amper. Esta es la corriente de línea. Y esa de ahí vendría a ser la corriente de la línea R. ¿Ya? Listo. Pero, ¿cuántas líneas hay, bicho? Es trifásico. Tenemos tres líneas. Tenemos tres líneas, tenemos que calcular la S y la T. Ah, la bicho, pero qué flojera tener que hacer tres circuitos monofásicos equivalentes. Mi mano se va a cansar. Bueno, gracias a Dios no se va a cansar tu mano. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la ubicación de las líneas entre sí, ¿no? La línea R es la referencia. Nosotros tenemos que S va a estar atrasado 120 grados y T va a estar adelantado 120 grados. No, acuérdense este
dibujito. El que está trazado es S, el que está, que estaría S, que estaría T, ¿no? Acá estaría R. Ah, disculpen, sería así. Así que la corriente IS va a tener una inclinación de 120 grados en atraso, ¿no? O sea, como es horario, le deberíamos restar 120 grados al 87. Ah, acá el cosigno negativo. Entonces, si tenemos que restarle 120 a menos 87, tendríamos menos 207,43 amperios, ¿no? Esa vendría a ser la IS. Y la IT está adelantado, más bien. Ah, ya. El IT, la corriente de la línea T, va a estar adelantado. Entonces, al 87 tenemos que sumarle 120. ¿Esto va a salir cuánto? 37,57. ¿Sí? Esas vendrían a ser las respuestas para las corrientes de línea. Estas son las corrientes de línea. ¿Listo? Y fíjense, sigue la secuencia, ¿no? RST. Bacán. Muy bien. Bueno, una vez que hemos hecho eso, tenemos punto y medio. B. Las tensiones fasoriales entregadas por la fuente. Bueno, nosotros sabemos que este VRS vendría a ser, eh, o este VRN vendría a ser lo de las cargas, ¿no? Pero tenemos que calcular el VRN'. Y eso se puede hacer con ley de Ohm, ¿no? Voltaje de esta impedancia, que lo conocemos, 120 con inclinación de menos 30, ya conocemos IR, y nos faltaría saber VRN', ¿no? Entonces, para la parte B hacemos ley de Ohm. Para la parte B hacemos ley de Ohm y tendríamos lo siguiente, ¿no? VRN' menos 127 con inclinación de menos 30 entre la impedancia, que es 0,2 con inclinación de 30, va a ser igual a IR, que es 18,33 con inclinación de menos 87,43. Esto es lo mismo que han visto en DC, pero utilizando fasores, ¿ya? Sí, así que ya, así que tendríamos el cálculo de VRN', que sale 130,265 con una inclinación de menos 30,742. Sin embargo, esa no es la respuesta, porque esta es la corriente, este es, ¿cómo se llama? El voltaje de fase. Necesitamos el voltaje de línea, ¿no? Y el voltaje de línea es VRS'. ¿Y eso cómo lo calculamos? Haciendo el paso inverso, ¿no? Para pasar de RS a RN tenemos que dividir entre raíz de 3 inclinación de 30, ¿no? Para pasar de RN a RS tenemos que multiplicar. ¿Ya?
Y esto de acá es 225,626 menos 0,742. Este es el voltaje de entre líneas, entre las líneas R y S. ¿Ok? ¿Quiénes nos falta? Nos falta el voltaje de la línea ST, entre las líneas ST y entre las líneas TR. Teniendo el de esta parte, se pueden calcular los demás. Si pasamos a las líneas ST, va a estar atrasado menos 120, ¿no? Entonces sería menos 120,742. Y si está adelantado, tenemos que sumarle, ¿no? TR sería 119,258 grados. Listo. Ya tenemos lo que serían los voltajes o las tensiones de línea. Ya tenemos las tensiones de línea fosoriales. Sí, determine la potencia reactiva del banco de capacitores que se debe conectar en paralelo para que haya un factor de potencia unitario. Bien. Pregunta. El factor de potencia está calculado como el coseno de teta, ¿no? Te dicen que ese factor de potencia debe ser 1. Por lo tanto, teta vale 0. Quiere decir que teta valga 0. Que la parte reactiva o la potencia reactiva debe ser 0. Por lo tanto, toda la potencia reactiva que está habiendo debido a las inductancias deben ser contrarrestadas al 100% por los capacitores. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? La inductancia que va a haber de parte de los inductores debe ser igual a la potencia reactiva debido a los capacitores. Entonces, tenemos que calcular la potencia aparente de la fuente, ¿no? Si para una fuente es voltaje por corriente, en una fuente trifásica sería 3 veces voltaje de la fuente por corriente de la fuente conjugada. Entonces podríamos escoger, por ejemplo, el de la línea de referencia, ¿no? Es decir, este por el IR. Este conjugado, ¿no? Esto va a salir 7163,27 con una inclinación de 56,69. Esto es volt ampere. Ya está. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver es la parte reactiva, ¿no? La carga, como esto es un ángulo positivo, se entiende que es una parte inductiva, ¿no? La potencia reactiva. Sería 7163,27 por el seno de 56,69. Eso es 5986,29 volt ampere reactivo. Como se definió en la página anterior, esta potencia debe ser totalmente contrarrestada por la potencia del banco de capacitores. Así que en valor van a ser lo mismo. Solo que como han visto en la parte anterior, uno está yendo para arriba, que es la parte inductiva, y la parte capacitiva está yendo para abajo. ¿Ok? Entonces, ya está. Esa vendría a ser la parte C.
Lo que nos pedían al final es la potencia total reactiva del banco de capacitores. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Mañana se veintea, dicen por ahí. Con fe, con fe. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, si ya está todo, todavía les falta una cosa para veintear mañana. Todavía les falta una cosa. Ya hemos visto estos de acá, que ya son problemas típicos. Le falta uno para veintear, que es este tipo de problemas. A ver, ¿qué me dice? Para hallar la potencia aparente trifásica, ¿uso el voltaje de fase o de línea? De línea. Ah, acá puse fase, ¿no? Tienes razón. A ver, acá a lo mejor he colocado por poner. Voy a hacer el cálculo en vivo y en directo para que lo puedan ver. A ver, teníamos el de. Vamos a escribir 127 menos 30 multiplicado por 18,33, 17,43. Jugado, o sea, este ángulo va a cambiar. Vamos a meterle un switch. Acá debería ser la respuesta en polar. Ah, y esto tenemos que multiplicarlo por 3. Sale 6.983,73. Bueno, entonces ahí tenemos que hacer una pequeña corrección. ¿Y cuál es la corrección? La corrección es que sería 225,626. Ah, ya sé, es que no estoy multiplicando por 3 a esto, tenemos que multiplicarlo por 3 a todo esto. Ah, manjen, acá creo que he cometido un error de cálculo. A ver, déjenme revisar un ratito mis apuntes, acá creo que estoy cometiendo un error de cálculo. A ver, déjenme revisar al toque nomás. Yo tenía entendido de que esto salía, a ver, un ratito. Ah, ya sé, estoy colocando cualquier cosa acá. Vamos a hacer algunas aclaraciones por aquí. Tienen razón, acá, gracias por hacerme ver, acá estaba colocando mal, acá es el voltaje de la fase. Entonces, el voltaje de la fase, yo estaba colocando el RN.
pero es el Rn', porque es del generador. Y en este caso, miren, hay una particularidad que deben tomar en cuenta, ¿no? La corriente de línea es la corriente de la fase. La corriente de línea es la corriente de la fase, por eso lo estamos colocando acá. Y acá me estaba confundiendo, en vez de colocar el 120, 130 está colocando el otro, ¿no? Entonces siempre tengan cuidado al momento de hacer sus verificaciones, porque yo estaba colocando acá el de aquí, el de la carga, pero debe ser el del generador y el de fase. Y por eso acá es entre fase. Muchas gracias por estaba copiando mal. La respuesta sí está bien, pero lo que estaba malogrando lo era esto. Este es el voltaje de fase. Solo acá lo quito. Ya está, este es el número correcto. Ahora sí verificando, ¿no? A ver, acá sería 130,265 menos 30,742. Ahí está. Estábamos malogrando en copiar mal el número, ¿no? Muchas gracias, copié mal el número. Bien, ahora nos quedaría la última pregunta. Vamos a hacerlo rápido. Pregunta de acá. Sencillo, tenemos que ver el equivalente de Thevenin de ese circuito. Entonces vamos a copiar los datos, ¿no? Acá es 220, 0. El Z1 es 7 con inclinación de 12. El Z2 es ¿cuánto? Es 10 con inclinación menos 7. El Z3 es 5 menos 90. El Z4 es 50, 0. Y Vx. El N vale 5. Bien. Bueno, ¿qué podríamos hacer para hallar el equivalente de Thevenin? Bueno, tenemos que hallar en primer lugar el voltaje de Thevenin y luego tenemos que hallar la resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin es esto de acá, ¿no? Voltaje de Thevenin en fasor. ¿Qué podríamos hacer? Porque claro, acá está un poco complicado verla, ¿no? Pues lo que podríamos hacer es utilizar el método de tensiones de nodo, ¿no? Claro, podrían hacerlo también con sus mallas, ¿no? Podrían plantear estas ecuaciones, pero a lo mejor va a salir un poco largo. En cambio, como acá tiene un terminal común bastante grande, vamos a llamarlo que sea tierra, entonces pueden plantear ahí sus tensiones de nodos, ¿no? Entonces vamos a definir un primer nodo que va a ser el nodo X y un segundo nodo que va a ser el nodo Y. Tensiones de nodo. El nodo X. El nodo X va a tener su voltaje Vx. Este es el voltaje Vx menos el 220 con inclinación de cero, ¿no? Menos 220 con inclinación de cero. Entre esta y acá, que estaría definiendo en este nodo, ¿no? Sería Vx menos cero, porque esta es la referencia de tierra, entre la impedancia correspondiente que es 10 menos 7, ¿no? Y por último, la impedancia. Vx menos Vy entre la impedancia. Acuérdense que siempre en tensiones de nodo
El nodo que se está analizando se asume como el positivo, ¿no? Por eso siempre se coloca primero. Sí, ese es el método. Y esto debe ser igual a cero. ¿Listo? Esto es respecto al nodo X. Y ahora respecto al nodo Y. El nodo Y que es solamente esta parte de acá, ¿no? Sería VY menos VX entre la impedancia más VY menos 5VX, que es esta cero. Y esto es igual a cero. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, acá tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Ecuación uno y ecuación 2. ¿Qué deberían hacer para resolver esto? Pues lo que yo aconsejo es que despejen VY en términos de VX, lo reemplazan acá, lo operan y les va a salir obviamente el valor de VX. Resolviendo de uno y 2, VX sale 193,98 menos 10,01 J y VY va a salir 197,698 menos 87,22 J. Ahora, si bien es cierto, salen esos valores, esa no vendría a ser la respuesta. No vendría a ser la respuesta total. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos como meta hallar el VTH. Tendríamos que hallar el VTH. Bueno, entonces debemos hallar el voltaje que existe entre estos dos. Entonces, eso de ahí, chicos, ¿cómo lo haríamos? Bueno, una vez que ya tenemos Vx, ya tenemos Vy, podemos hallar esta corriente, ¿no? Sería Vy entre menos Vx entre Z3. Y con eso tendríamos esta corriente, ¿no? Esta corriente que va a estar circulando por acá. Y tendríamos, pues, obviamente, 5Vx, y acá sería la corriente, por Z4, sería igual a VTH. ¿Sí? Eso vendría a ser la solución. Entonces vamos a hacer el cálculo. A ver, sería 197,698 menos 87,22i más 193. No, menos 193,98 menos 10,01i. Sale esto de acá, 77,299467 con inclinación menos 87,243.
Así quedó, ¿no? Y ahora esto vamos a dividirlo entre la impedancia. 5 menos 90. Quedaría este valor de corriente. Entonces el voltaje de Thevenin sería 5Vx más IR por Z4. Vx ya lo tenemos, ya tenemos IR, ya tenemos Z4, ¿no? Así que ahí tendríamos todo. Entonces el resultado es 216,1 menos 23,82. Este es el voltaje de Thevenin. Vamos a aplicar básicamente circuitos eléctricos, ¿no? Bien, listo. Ok, una vez que ya tenemos el voltaje de Thevenin, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar la resistencia de Thevenin. O en este caso sería la impedancia de Thevenin, ¿no? ¿Cuál es el problema en este tipo de circuitos? Como ustedes ya saben de la parte previa del curso, esto vamos a borrarlo. Lo que ustedes ya saben de la parte previa del curso es lo siguiente, ¿no? Que en este tipo de problemas es traicionero cuando nosotros tenemos una fuente dependiente. No, esto de acá se pasiva, pero una fuente dependiente no se puede pasivar así nomás. Así que, en ese caso, chicos, lo que conviene hacer es colocar una fuente de prueba. Una fuente de prueba entre los terminales. Ese es el truco, ¿no? La fuente de prueba. Y esta va a ser la corriente de prueba. Y el problema pues es bastante similar, ¿no? Solamente que acá tendríamos que hacer un equivalente entre estas dos impedancias. Tendríamos que hacer el paralelo entre Z1 y Z2 y el circuito estaría quedando así. Estaría quedando así. Vamos a colocar por acá. Esto salió 4,162 más 0,305 y acá es 5 menos 90 y ya está, ya estaría todo, ¿no? ¿Ok? Lo mismo, vamos a plantear un nodo X', porque ya hemos colocado esa letra X, y aquí vamos a colocar un nodo P. ¿Por qué P? Porque de voltaje de prueba, ¿no?
Este es el voltaje de prueba y acá estaría la corriente de prueba. Entonces, vamos a colocar acá nodo X', ah, sería el voltaje X' entre el valor de esta impedancia, que vendría a ser 4,173, 4,19, más Vx' menos el voltaje de prueba, entre esta impedancia, igual a cero. Y lo mismo para el nodo Y', ¿no? Para el nodo Y' vamos a tener Vp menos Vx' entre esta impedancia, más Vp menos 5Vx entre esta impedancia, entre esta impedancia. eh, y por último, no va a ser igual a cero, ¿no? Porque esta corriente está entrando al nodo. Como esta corriente está entrando al nodo, ustedes saben, ¿no? Ley de corrientes que salen igual a corrientes que son 4. Entonces, al momento que ustedes resuelvan, al momento que ustedes despejen estas ecuaciones, ¿qué deben buscar? Deben despejarlo de tal manera que les salga esta división, VP entre IP. ¿Por qué? Porque cuando utilizan la técnica de la fuente de prueba, la impedancia de Thevenin va a ser el voltaje entre la corriente. Obvio, ¿no? Eso es lo que estamos colocando entre los terminales. Va a ser voltaje entre corriente igual a impedancia de Thevenin. Dos, cuatro, cinco menos 37,88 ohmios. Esa vendría ser la respuesta de la impedancia de Thevenin, ¿no? El Z de Thevenin. Aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien hasta este punto? Ok, chicos. Si todo ha quedado claro, si no hay ninguna pregunta, bueno, hasta acá llegaría el taller para el examen final. Espero de todo corazón que les haya servido mucho el taller, que hayan aprendido nuevas cosas y que hayan reforzado los conocimientos del curso. Entonces, les deseo el mejor de los éxitos en su examen. Para muchos es el último, creo, así que nada, rompanla toda, cierren bien el curso, les deseo el mejor de los éxitos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, un fuerte abrazo, chicos, que los pasen muy bien.